¿Y si las matemáticas no fueran un invento humano, sino algo que el universo ya conocía antes de que existiéramos? Piénsalo un segundo. Antes de los humanos, antes de los idiomas, antes de los números escritos en piedra, las galaxias ya giraban siguiendo ecuaciones perfectas. Las estrellas ya colapsaban obedeciendo proporciones precisas. La gravedad ya curvaba el espacio con una exactitud absurda. Entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Cómo puede el universo obedecer reglas matemáticas si nadie las había inventado todavía? Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse extrañas, porque probablemente creciste pensando que las matemáticas son una herramienta humana, algo que creamos para medir el mundo, como una regla, como un reloj, como un idioma útil para describir la realidad. Pero Roger Penrose nunca estuvo completamente satisfecho con esa idea, porque cuanto más profundamente miraba el universo, más parecía que las matemáticas no eran una invención, parecían descubrimiento, como si las ecuaciones estuvieran ahí afuera esperando ser encontradas. Y eso cambia absolutamente todo, porque si las matemáticas son reales independientemente de nosotros, entonces el universo no está simplemente siguiendo leyes. Tal vez el universo está hecho de matemáticas, no símbolos escritos en papel, sino estructuras abstractas, relaciones puras, patrones eternos. Y honestamente, esa posibilidad debería inquietarte un poco, porque significa que el cosmos podría ser mucho más parecido a una idea que a una máquina física. Mira a tu alrededor. Tu cuerpo, la pantalla frente a ti, la gravedad manteniéndote pegado al suelo, la luz entrando en tus ojos. Todo parece sólido, directo, físico, pero debajo de esa apariencia, la realidad comienza a deshacerse. Los electrones no orbitan núcleos como pequeños planetas. El espacio no es realmente vacío. El tiempo no fluye igual para todos. Y las partículas parecen existir como probabilidades matemáticas, hasta que alguien las observa. Eso no suena como materia sólida. Suena como información. Suena como geometría. Suena como matemáticas. Pero ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es este. ¿Por qué las matemáticas funcionan tan ridículamente bien? No más o menos. No aproximadamente. Exactamente. Una ecuación escrita por un ser humano en un pequeño planeta puede describir el comportamiento de estrellas a miles de millones de años luz. Una fórmula inventada hace siglos puede predecir agujeros negros que nadie había visto todavía. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puede una estructura nacida en la mente humana coincidir con el tejido profundo del universo? Einstein hablaba de esto constantemente. Decía que lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Y cuanto más piensas en ello, más misterioso se vuelve. Porque hay dos posibilidades. La primera es que las matemáticas sean simplemente una herramienta muy útil, como un mapa. No son la realidad. Solo describen patrones que observamos. Pero Penrose sospechaba algo mucho más radical. Creía que las matemáticas existen por sí mismas, fuera del espacio, fuera del tiempo, fuera de las mentes humanas, como un reino eterno de verdades abstractas. Y aquí es donde todo empieza a romperse, porque si eso es cierto, entonces cuando un matemático descubre una ecuación, no está creando algo nuevo. Está explorando un territorio que ya existía, exactamente igual que un astrónomo descubriendo una galaxia. No inventas Saturno cuando lo observas. Simplemente descubres que siempre estuvo ahí. Penrose veía las matemáticas de esa manera, como un paisaje oculto, un reino invisible, más fundamental que la propia materia. Y lo perturbador es que la física moderna parece darle la razón. Toma algo tan simple como un círculo. La relación entre su circunferencia y su diámetro siempre produce el mismo número, pi. No importa si el círculo es pequeño, gigante, dibujado en arena, o formado por galaxias enteras. El resultado siempre es el mismo. GNU Math Block Widget always prefetch v2 content c to VPIR. ¿Por qué? ¿Por qué una relación matemática abstracta aparece en todas partes del universo? Y aquí viene algo aún más extraño. Pi existía antes de las estrellas, antes de los planetas, antes de los humanos. Incluso si ninguna inteligencia hubiera evolucionado jamás, la relación seguiría siendo cierta. Eso significa que las matemáticas parecen tener una existencia independiente de la mente humana, como si fueran una capa profunda de realidad, esperando ser descubierta.
pero nadie habla realmente de lo aterrador que eso es. Porque entonces surge otra pregunta. ¿Dónde existen las matemáticas? No puedes tocar el número 2. No puedes fotografiar una ecuación. No puedes encontrar el teorema de Pitágoras flotando en el espacio. Y sin embargo, esas cosas parecen más eternas que cualquier objeto físico. Las estrellas mueren. Las galaxias colisionan. Incluso los átomos pueden desintegrarse. Pero una verdad matemática permanece. Siempre. Genuine Math Block Widget Always Prefetch Vitoi. Content. A te lebe te cite. Y eso llevó a Penrose hacia una idea profundamente extraña. Tal vez existen 3 mundos conectados entre sí. El mundo físico, el mundo mental y el mundo matemático. La materia produce cerebro. Los cerebros perciben matemáticas. Y las matemáticas describen perfectamente la materia. Un círculo imposible. Como si el universo estuviera atrapado dentro de una especie de bucle lógico gigantesco. Pero aquí es donde aparece el verdadero misterio. ¿Por qué existe esa conexión? ¿Por qué un cerebro hecho de átomos puede acceder a verdades abstractas eternas? ¿Por qué pensamientos eléctricos dentro de un cráneo pueden comprender las ecuaciones que gobiernan agujeros negros y galaxias? Eso no debería pasar. Y sin embargo pasa todo el tiempo, tal vez porque la conciencia y las matemáticas y la realidad física no son cosas separadas. Tal vez son diferentes caras de una misma estructura profunda. Y si eso es cierto, entonces el universo no es simplemente un lugar donde ocurren cosas. Es algo mucho más extraño. Algo que de alguna manera puede entenderse a sí mismo. Y apenas estamos empezando a descubrirlo. Y entonces aparece una posibilidad casi insoportable. Tal vez las matemáticas no describen el universo. Tal vez el universo emerge de las matemáticas. La diferencia parece pequeña. No lo es. Porque una cosa es decir que las ecuaciones son herramientas útiles para entender la realidad. Y otra completamente distinta. Es decir, que la realidad física existe porque ciertas estructuras matemáticas son posibles. Eso significa que antes de las estrellas, antes del espacio, antes incluso del tiempo, las relaciones matemáticas ya eran verdaderas. Y aquí es donde la mente empieza a resistirse, porque estamos acostumbrados a pensar que las cosas físicas son lo más real. Puedes tocar una roca, puedes sentir calor, puedes romper vidrio, pero no puedes tocar una ecuación. Y aún así, las ecuaciones sobreviven incluso cuando las cosas físicas desaparecen. Una estrella puede explotar, pero las matemáticas que describen esa explosión permanecen intactas, siempre. Pero ese no es el verdadero problema. El verdadero problema es que la física moderna parece cada vez menos física. Cuanto más profundo miramos, más desaparece la idea de cosas. Los átomos no son pequeñas bolitas sólidas. Las partículas no tienen posiciones definidas. El vacío no está vacío. Y el espacio-tiempo mismo puede deformarse como si fuera geometría viva. Todo comienza a sentirse extrañamente abstracto, como si el universo estuviera construido con relaciones más que con objetos. Y Penrose estaba obsesionado con eso, especialmente con algo muy concreto, la belleza matemática, porque hay algo extraño que ocurre una y otra vez en la historia de la ciencia. Las ecuaciones más bellas, las más elegantes, las más simples, suelen terminar siendo verdaderas. Eso no debería pasar. La belleza es una experiencia humana, una sensación subjetiva. Entonces, ¿por qué la naturaleza parece preferir ecuaciones elegantes? ¿Por qué el cosmos parece odiar el desorden matemático? Aquí tienes un ejemplo. Newton descubrió una ecuación absurdamente simple para explicar el movimiento de los planetas. F, qui frake millane ordonin. Con eso, podías predecir eclipses, órbitas, mareas, el movimiento de mundos enteros, todo con unos pocos símbolos. Siglos después, Einstein reemplazó esa visión con algo aún más extraño. La gravedad ya no era una fuerza, era geometría. Los planetas no eran jalados por el Sol, simplemente seguían las curvas del espacio-tiempo. Y las ecuaciones que describían eso eran tan hermosas, que muchos físicos pensaron que debían ser correctas incluso antes de comprobarlas experimentalmente. Eso es profundamente raro. Imagina intentar descubrir las leyes de un universo entero, guiándote parcialmente por una sensación estética. Y sin embargo, funciona una y otra vez. Pero nadie habla de lo inquietante que eso es, porque sugiere que el universo no solo es matemático,
parece ser comprensible matemáticamente para mentes conscientes, como si hubiera una conexión secreta entre pensamiento y cosmos. Y aquí es donde Penrose se separa de muchos otros científicos, porque él no cree que la conciencia pueda explicarse completamente como una computadora. Y eso cambia todo. Hoy muchas personas asumen que el cerebro es básicamente una máquina biológica. Entradas, procesamiento, salidas, como software corriendo sobre neuronas. Pero Penrose sospecha que hay algo más profundo ocurriendo, algo que las matemáticas mismas revelan. Y para entenderlo, tenemos que hablar de un hombre llamado Kurt Gödel. Gödel descubrió algo devastador en los años 30. Demostró que en cualquier sistema matemático suficientemente complejo, siempre existirán verdades que no pueden demostrarse dentro del sistema. Eso significa que las matemáticas tienen límites internos. Hay afirmaciones verdaderas, que ninguna secuencia de reglas puede probar completamente. Y aquí viene la parte inquietante. Los matemáticos humanos a veces pueden ver esas verdades igualmente, como si la mente pudiera saltar fuera del sistema, como si la conciencia no estuviera limitada únicamente por reglas mecánicas. Penrose quedó fascinado con esto, porque si una computadora solo sigue algoritmos, pero la mente humana puede reconocer verdades más allá de algoritmos, entonces quizás la conciencia no es computación pura. Quizás hay algo no computable ocurriendo dentro de la experiencia consciente. Y aquí es donde todo empieza a sentirse peligrosamente extraño. Porque entonces la mente humana no sería simplemente una máquina hecha de átomos. Sería algo conectado con las estructuras más profundas de la realidad matemática. Como si la conciencia fuera una ventana hacia un nivel más fundamental del universo. No una ilusión biológica, sino una propiedad profundamente integrada en el cosmos. Ahora bien, eso no significa magia. No significa almas flotando fuera del cerebro. No significa abandonar la ciencia. De hecho, es lo contrario. Penrose intenta seguir las matemáticas hasta donde ellas mismas conducen, incluso si el resultado resulta incómodo. Y el resultado es incómodo, porque cuanto más profundamente observamos, más parece que la realidad no está hecha de materia sólida, sino de información, simetría, geometría, relaciones abstractas. Y la conciencia, extrañamente, parece formar parte de esa estructura. Pero aquí es donde las cosas realmente se salen de control. Porque si el universo es matemático y la mente puede acceder a verdades matemáticas eternas, entonces surge una pregunta casi imposible. ¿Por qué existe un universo capaz de ser comprendido? ¿Por qué las leyes no son caos absoluto? ¿Por qué existen patrones tan elegantes que una especie diminuta en un planeta remoto puede descubrirlos usando pensamiento abstracto? Eso no parece accidental. Y cuanto más lo piensas, más extraño se vuelve. Porque quizás la inteligencia no apareció en el universo por casualidad. Quizás el universo siempre tuvo la capacidad de despertar, como si las matemáticas, después de miles de millones de años de estrellas y galaxias, finalmente hubieran encontrado una forma de observarse a sí mismas. Y si eso es cierto, entonces tú no eres alguien separado del cosmos. Eres una parte del universo, intentando entender la lógica que lo creó. Y cuanto más profundizamos en esa idea, más difícil se vuelve seguir pensando que vivimos en un universo accidental. Porque las matemáticas no solo describen estrellas y planetas, también describen el caos, las tormentas, los terremotos, las olas del océano, el crecimiento de los árboles, incluso el ritmo de tu corazón, patrones dentro de patrones. Como si la realidad estuviera escrita en un lenguaje invisible que aparece una y otra vez, en escalas completamente distintas. Y aquí es donde surge otra pregunta perturbadora. ¿Por qué existen patrones repetidos en todo el universo? ¿Por qué ciertas formas aparecen constantemente? Espirales, ondas, simetrías, fractales. La misma geometría que ves en una galaxia aparece en un huracán, en una concha marina, en vasos sanguíneos. Eso no parece una coincidencia. Parece compresión matemática, como si el universo intentara construir complejidad usando reglas simples repetidas infinitamente. Y quizá lo más extraño es que esas reglas pueden generar cosas completamente inesperadas. Toma algo tan sencillo como una ecuación iterativa, una pequeña operación matemática repetida miles de veces, nada más. Y aún así, de pronto emergen formas infinitamente complejas, patrones que parecen vivos, orgánicos, casi conscientes,
Eso es parte del conjunto de Mandelbrot, una ecuación absurdamente pequeña, y sin embargo, dentro de ella existe complejidad prácticamente infinita. Cuanto más haces zoom, más estructuras aparecen. Para siempre, no importa cuánto te acerques, el patrón continúa, como si el infinito estuviera escondido dentro de algo diminuto. Y aquí es donde todo comienza a sentirse menos como física y más como pensamiento. Porque esas estructuras no necesitan materia para existir, existen matemáticamente. Incluso si ningún universo físico hubiera aparecido jamás, las relaciones seguirían siendo ciertas. Pero nadie habla de lo realmente extraño que es eso, porque entonces surge una posibilidad peligrosa. Tal vez la realidad física es solo una manifestación parcial de estructuras matemáticas más profundas, como una sombra proyectada desde un nivel más fundamental. Platón imaginó algo parecido hace más de 2000 años. Plato hablaba de un reino de formas perfectas, no objetos físicos, sino ideales abstractos, el círculo perfecto, la belleza perfecta, la simetría perfecta. Las cosas físicas eran solo imitaciones imperfectas de esas formas eternas. En su época sonaba como filosofía mística. Hoy, extrañamente, empieza a sonar parecido a la física teórica, porque cuanto más avanzamos, menos fundamental parece la materia. Incluso el espacio-tiempo podría no ser fundamental. Eso debería impactarte, porque el espacio parece lo más básico posible. Todo ocurre dentro de él. Pero algunas teorías modernas sugieren que el espacio mismo emerge de relaciones matemáticas más profundas, como si la geometría del universo fuera una consecuencia y no el origen. Y aquí es donde las cosas realmente se vuelven difíciles de imaginar. Si el espacio emerge, entonces dónde existen las matemáticas deja de tener sentido, porque el dónde ya depende del espacio. Y el espacio podría ser una consecuencia de las matemáticas mismas. Es como intentar preguntar en qué lugar existe una regla lógica. No existe en ningún sitio, simplemente es verdadera. Fuera de ubicación, fuera de tiempo, eterna. Y Penrose no podía dejar de pensar en eso, porque significaba que las matemáticas poseen una especie de existencia extraña, no física, pero tampoco imaginaria. Algo intermedio, algo que descubrimos, pero que no creamos. Y aquí aparece un detalle que casi nadie nota. Las matemáticas no parecen negociables. No puedes votar para cambiar pi. No puedes alterar un teorema por opinión política. No puedes convencer al universo de que 2 más 2 sean 5. Las verdades matemáticas parecen inevitables, absolutas, como si el cosmos entero estuviera obligado a obedecerlas. Pero eso plantea otra pregunta incómoda. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Y no me refiero solo a materia, me refiero a leyes. Porque un universo completamente caótico, sin estructura, sin lógica, sin matemáticas, sería imposible de comprender. Probablemente incluso imposible de existir de manera estable. Entonces, ¿por qué existen reglas tan elegantes? ¿Por qué el universo parece construido sobre simetrías profundas? Aquí es donde entra algo fascinante. En física, las simetrías crean leyes. Si las leyes de la naturaleza son iguales hoy y mañana, entonces la energía se conserva. Si las leyes son iguales en todos los lugares, entonces el momento se conserva. Las reglas emergen de simetrías matemáticas profundas. Y cuanto más aprendemos, más descubrimos que la realidad parece ensamblada mediante principios matemáticos extraordinariamente precisos. Un pequeño cambio en ciertas constantes físicas, y las estrellas no existirían. Otro pequeño cambio, y los átomos serían imposibles. Otro más, y el universo colapsaría demasiado rápido para formar galaxias. Es como si la realidad estuviera caminando sobre una cuerda increíblemente fina. Y eso conduce a una idea que incomoda a muchos científicos, la posibilidad de ajuste fino, como si el universo estuviera extrañamente calibrado para permitir complejidad, vida, conciencia. Ahora bien, eso no prueba diseño, no prueba intención, pero sí revela algo inquietante. Las matemáticas del cosmos parecen extraordinariamente delicadas, como si la existencia dependiera de una arquitectura abstracta extremadamente específica. Y aquí viene la parte más extraña de todas. Nosotros, pequeñas criaturas biológicas en un planeta insignificante, somos capaces de descubrir esa arquitectura. Eso es casi imposible de comprender, porque el cerebro humano evolucionó para sobrevivir en sabanas africanas, no para entender agujeros negros, no para comprender geometrías de espacio-tiempo curvo.
no para descubrir ecuaciones cuánticas. Y aún así, lo hacemos, como si hubiera una conexión profunda entre mente y realidad, como si el universo fuera matemáticamente accesible para la conciencia. Y cuanto más piensas en eso, más parece que el acto de comprender el cosmos no es un accidente secundario. Tal vez la capacidad del universo para ser entendido es parte esencial de lo que el universo es. Y quizás esa sea la idea más extraña de todas, que el universo no solo exista, sino que pueda comprenderse a sí mismo desde dentro. Porque eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Átomos nacidos en estrellas antiguas, organizados lentamente durante miles de millones de años, terminaron formando cerebros capaces de preguntarse por qué existen las matemáticas. Eso debería dejarte en silencio por un momento, porque significa que cuando miras el cosmos se está mirando a sí mismo, y aquí es donde la historia deja de ser solo física, se vuelve algo mucho más profundo, porque durante siglos pensamos que éramos espectadores, observadores pequeños en un universo inmenso e indiferente, pero tal vez no somos espectadores, tal vez somos una consecuencia inevitable de un universo matemáticamente estructurado, como si la lógica profunda del cosmos tuviera una tendencia natural hacia complejidad creciente. Primero partículas, luego estrellas, luego química, luego vida, luego conciencia, patrones construyendo patrones, hasta que finalmente apareció algo capaz de hacer preguntas, y no cualquier pregunta. Preguntas sobre la propia estructura de la realidad. Pero aquí es donde todo se vuelve realmente desconcertante, porque cuanto más comprendemos las matemáticas, más descubrimos cosas que ningún ser humano inventó conscientemente. Los números complejos, por ejemplo, durante mucho tiempo parecían absurdos, imaginarios, sin conexión con la realidad. La raíz cuadrada de -1, algo imposible. Y sin embargo, esas matemáticas imaginarias terminaron describiendo la mecánica cuántica con precisión perfecta, la electricidad, las ondas, los electrones, los transistores, tu teléfono, tu computadora. Toda nuestra civilización tecnológica depende de algo que originalmente parecía una fantasía matemática inútil. Eso pasa constantemente. Las matemáticas van primero. La realidad física aparece después, como si el universo estuviera esperando silenciosamente a que descubriéramos partes ocultas de su código. Pero nadie sabe por qué ocurre eso. ¿Por qué estructuras abstractas creadas aparentemente por curiosidad terminan describiendo la naturaleza profunda del cosmos? ¿Por qué el universo parece anticipar las matemáticas humanas? Y aquí es donde Penrose sospechaba algo radical. Tal vez las matemáticas no emergen del cerebro. Tal vez el cerebro accede a algo real, algo externo, algo eterno, como una radio captando una señal que ya existía antes de encenderse. Y sí, esa idea suena peligrosa, porque empieza a destruir la frontera cómoda entre mente y universo. Pero cuanto más avanzamos, más borrosa parece esa frontera, especialmente cuando llegamos a la mecánica cuántica, porque en el mundo cuántico, la realidad deja de comportarse como objetos sólidos obedeciendo trayectorias claras. Las partículas existen como probabilidades. Las observaciones afectan resultados. Y la información parece importar tanto como la materia. Eso hizo que algunos físicos comenzaran a sospechar algo todavía más extraño, que quizás la información es más fundamental que la materia misma. No átomos. Información. Relaciones matemáticas. Patrones. Y si eso es cierto, entonces la realidad física podría ser solo la superficie visible de una estructura abstracta mucho más profunda, como sombras proyectadas desde un reino matemático invisible. Pero aquí está la parte verdaderamente vertiginosa. Si el universo es matemático y nosotros somos parte del universo, entonces nuestros pensamientos también son procesos matemáticos. Tus recuerdos, tus emociones, tu identidad, todo emergiendo de patrones increíblemente complejos de actividad neuronal. Lógica transformándose lentamente en experiencia consciente. Y nadie sabe cómo ocurre eso. Ese sigue siendo uno de los mayores misterios de la existencia. ¿Cómo puede una estructura matemática sentir algo? ¿Cómo puede la información volverse consciente? ¿Cómo puede el universo experimentar su propia existencia desde dentro? No lo sabemos. Y quizás esa ignorancia sea importante, porque nos recuerda algo fundamental. Todavía estamos al principio. Pensamos que entendemos la realidad porque podemos escribir ecuaciones.
pero quizá apenas estamos viendo la sombra de algo muchísimo más profundo. Después de todo, cada generación creyó estar cerca de comprender el universo completamente. Y cada generación descubrió después que la realidad era mucho más extraña de lo que imaginaban. Newton pensó que el espacio y el tiempo eran absolutos. Einstein destruyó esa idea. Luego la mecánica cuántica destruyó la intuición clásica. Y ahora, tal vez estamos acercándonos a otra ruptura. Una donde materia, conciencia y matemáticas dejen de verse como cosas separadas. Y si eso sucede, nuestra visión de la existencia cambiará para siempre. Porque entonces el universo no será simplemente un mecanismo físico flotando en vacío, será algo más parecido a una inmensa estructura lógica capaz de generar estrellas, vida y pensamiento consciente. Una estructura donde las matemáticas no son herramientas inventadas por monos inteligentes, sino el tejido profundo de todo lo que existe. Y aquí volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué el universo obedece matemáticas inventadas? Tal vez porque nunca fueron inventadas. Tal vez siempre estuvieron ahí, esperando galaxias, esperando estrellas, esperando cerebros capaces de reconocerlas. Y quizás eso es exactamente lo que somos. La parte del universo donde las matemáticas finalmente comenzaron a despertar. La parte donde ecuaciones antiguas aprendieron a pensar sobre sí mismas. Y honestamente, si eso no te produce vértigo, probablemente no has pensado lo suficiente en lo extraño que es existir.